Muy buenas, soy Vicente Flors, bienvenidos a este pequeño vídeo. Os voy a mostrar 3 vinos de los 8 que hago y voy a presentaros mi proyecto, que es una bodega, es una empresa familiar, y yo me dedico a podar, me dedico a la vendimia, me dedico a la enología de la bodega, que es muy sencilla, como veréis después, y luego pues también la parte comercial y papeles, sobre todo los malditos papeles de la bodega. Bueno, voy a presentar primero que nada mi bodega. La bodega mía, yo os tengo que decir que es la bodega familiar de generaciones y generaciones. En realidad es una bodega del siglo XIX que abrió todas las puertas para vosotros, Yo, mi generación, ha sido generación y generación, soy la 6ª generación de la bodega. Mi generación nos hicieron estudiar y nos dedicamos profesionalmente a otra cosa, mi hermana y yo. Y yo, pues, cuando tenía gusanito del vino, jugaba a hacer vino con amigos, nos lo pasábamos muy bien, mejor que ahora, os tengo que decir, y luego, pues, cuando me prejubilaron, pues me dediqué a hacer vino. Como no tenía ni idea, pues me tocó ir a estudiar, y estudié, pues, algo aprendí, Y a partir de ahí, de estudiar, pues empecé a hacer vino. Mi primera añada fue en 2007, mi primera añada que yo hice era en el 2010, porque hasta entonces tenía un enólogo contratado, y en el 2010 pues empiezo a hacer mis vinos, y hacerlo mal y bien, pero todo se aprende, de lo bien y de lo mal. Y en el 2015 es cuando yo en realidad ya me dan permiso para vinificar en mi bodega, que hasta ese momento estaba alquilado en varias bodegas, y empiezo a jugar, a hacer atrevido, a hacer el vino sin sulfurosos, sin levaduras, es decir, vinos naturales, cuidándolos, pero vinos naturales, y empiezo también a incorporar el no frío, es decir, no hay temperatura, sino una elaboración muy manual, y en recipientes muy pequeños, de barricas de 225 a depósitos de acero de 1000. Y empezamos ahí y la cosa pues empieza a salir mejor. La bodega estaba totalmente en ruinas por el no uso, se había destrozado todo prácticamente. El original de la bodega son las paredes y un pequeño techo que hay arriba en la zona de catas. Todo lo demás es todo nuevo. Todo nuevo, los pisos, instalaciones, tal y cual. Pero yo creo que mantengo todavía el espíritu de mi abuelo, que es al que conocí, elaborando allí, y creo que mantengo todavía esto. Mantengo el celler antiguo, es decir, la zona de scoops, de los trullos, de la bodega, mantengo como un pequeño museo, un pequeño recordatorio mío, y un poco de recuerdo de todos mis antepasados, que a la gente también le gusta ver estas cosas. Antes de hablar del vino, mi filosofía como bodeguero es de que el vino se hace en el campo. Primero voy a hablar del campo, de esas variedades antiguas que tengo, porque yo tengo 14 hectáreas y media, y esas hectáreas, la mayoría son viñas muy viejas, de entre 80 y 100 años. Entonces, quiero hacer hincapié que para mí lo importante, donde se hace el vino en realidad es en el campo, y en la bodega intento no estropearlo, porque esto intento no estropearlo, es decir, mantener por lo menos la calidad de la uva que ha entrado en la bodega. Entonces, voy a hablar de variedades en blanco. Tengo 2 variedades, una es Macabeo y la otra es Tortosí. Las Macabeo tienen de 80 a 90 años, que son dos parcelas, y luego tengo una parcela de Tortosí, que el Tortosí tiene 100 años. En eso hago un vino, que es concretamente, que es el Blanc de Clotas, luego hablaremos de él, y luego en tintas tengo una vieja, que es Embolicaire, que hago también un monovarietal. Luego tengo la Tempranillo y la Monastrell. La Monastrell es esta de aquí, que son viñas de 100 años. Luego
mi ignorancia pues me hizo plantar Cabernet Sauvignon, porque estaba de moda, en el año 2000 estaba de moda plantar Cabernet Sauvignon, y me se ocurrió plantar Cabernet Sauvignon. Y luego lo que sí que planté otra vez, lo que sí que planté también más recientemente, fue la garnacha, viendo el fallo que había cometido en plantar una uva pues no nuestra, no de aquí. Es lo que mi filosofía actual es esa, es decir, mantener y potenciar todo lo nuestro, todo lo que es de aquí más o menos, ¿eh? Y eso es lo que hago. Bueno, este vez de rollos, vamos a beber vino, que es lo que nos interesa y nos gusta a todos. Bueno, vamos a empezar con lo bueno, lo que nos interesa, que es probar el vino. Vamos a empezar con este, que es el Blanc Clotas, es un vino blanco, como podéis ya apreciar, un vino blanco, está fermentado en barrica y es de dos variedades, Macabeo y Tortosí. Voy a contar un poquito cómo lo elaboro y un poquito lo que hago en la vendimia. Es decir, yo alquilo un congelador de barco, lo tengo en la explanada de la bodega, y cuando vendimiamos toda la uva la metemos dentro del container para enfriar la uva, enfriarla a temperaturas muy bajas, para que me haga una maceración en frío de la propia uva. Y al día siguiente elaboramos el vino. Bueno, pues este vino concretamente se ha hecho de dos maneras diferentes. La mitad, aproximadamente la mitad, se ha estrujado y se ha metido en una prensa neumática. Esa prensa neumática ha estado macerando con los ollejos durante 5 horas, luego se ha prensado, cámara de frío, hemos desfangado y a barrica directamente, y allí a rezar para que se inicie la fermentación cuando sea, pero que empiece. Y la otra parte, pues he sido un poquito más atrevido, y lo que he hecho ha sido despalillado, estrujado, y lo he metido en depósitos de acero inoxidable otra vez dentro de la cámara de frío, del container, en realidad. Allí hemos estado 5 días macerando con los ollejos. Todos los días, por la mañana, por la tarde, con las manos bajábamos los sombreros, porque son depósitos de 1000, y a los 5 días lo hemos sacado y lo hemos prensado en una prensa vertical. Cuando esto lo hemos metido otra vez a depósitos de acero, lo hemos desfangado, y al día siguiente ha pasado al resto de barricas para fermentación. Ha estado allí, al principio movíamos las lías hasta que se inicia la fermentación, y luego cuando se termina la fermentación, rellenamos las barricas, tapamos y esperar 6 meses, mejor dicho, coincide que son 6 meses, pero en realidad yo voy probando todos los meses todas las barricas para ver cuánto tengo que sacarlo para prepararlo para embotellar. Coincide que son 6 meses, todos los años que hago el vino ha coincidido 6 meses, y entonces a los 6 meses lo que hago es sacar de barricas, bentonita para clarificar, y un filtrado fuerte y a botella, y esto es lo que hay. Entonces veis que el color es pajizo, se nota que es la pequeña oxigenación que tiene, pero en nariz tiene mucho cítrico, tiene muchas flores blancas, muchísimas, sobre todo jazmín y azahar. Se nota bastante, tiene dos partes, porque como elaboro en la barrica, están separadas lo que es Tortosí y lo que es Macabeo, aquí también tiene los dos aromas muy marcados, Tiene todo lo que es todas las características del Macabeo y todas las características del Tortosí. Tortosí,
le da mieles, le da sensaciones de mieles en nariz, de cera, todo eso es lo que le aporta a la tortosí. Macabeo lo sabéis. Y luego en boca, aparecen mucho los cítricos, aparecen mucho los cítricos, aparece fruta con hueso, es decir, no manzanas, manzana asada sí que da melocotón, da fruta con hueso, da mieles, da sensación al fondo cuando se termina, la acidez siempre la tenemos muy marcada, ¿sabes? Y da ganas de beber más, os creáis, ganas de beber más. Bueno, cambiamos de vino. Vamos ahora con la garnacha. Esta garnacha es esta parcela, concretamente es la más joven que tengo, tiene 10 años en este momento y es de la garnacha y está plantado en espaldera. Las demás todo lo demás está plantado en vaso. La garnacha también la hago de dos maneras. A ver, yo cada año lo hago de una manera, entonces no me importa contar lo que hago, porque esto es 2018 y esto es 2019, pero el 2020 y el 2019 es otra cosa, que no me preocupa, hago otra cosa distinta. Según como vea la uva, hago una cosa. Este es muy fácil, la mitad está pisada con los pies y en raspones y fermentado en barricas abiertas de 225, y la otra mitad está en la uva entera en barrica abierta de 400 litros. Entonces todas las mañanas lo que hacemos es bajar con las manos, bajamos el sombrero o de esto hasta el final, y al final luego prensamos, desfangamos y a barrica, y eso es lo que hay. Este veis que el color es bastante intenso, y en nariz pues nos da frutas rocas, nos da frutas muy rojas, muy arándanos, nos da cacao también, Ten en cuenta que este ha estado 8 meses en barrica, este ha estado durmiendo 8 meses en barrica. Tiene la acidez muy marcada, y luego nos recuerda mucho golosinas, nos gachan mucho las golosinas. Iría muy bien con carnes de caza. Con carnes de caza sería muy acertado marinar este vino, y es lo que hay. Bueno, ya tenemos otro vino, vamos a pasar a otro vino. Este es la variedad Monastrell. Estas viñas tienen 90 años. El suelo de él es muy arena, mucha grava. Es un suelo muy fresco, lo mismo que las blancas también están partadas en la misma zona. Y luego lo que tiene está fermentado en barrica abierta con uva entera y un poquito de raspones. Luego se pasa a la barrica y al año de estar en la barrica lo sacamos y ya está. Entonces, este es el vino, posiblemente sea el vino más característico mío. No fue mi primer vino, pero sé que fue el segundo vino, pero primero en importancia. Es cuando todo el mundo se dio a conocer, me di a conocer mucho en esta variedad. Color es muy intenso, tiene muchas especias, y este vino, estas uvas, yo la vendí mío a partir de, normalmente, estos últimos años está cambiando,
pero esta uva, este año concretamente, que es el 2018, esta se vendimió el 14 de octubre. Normalmente en los tintos, finales de vendimio, finales de septiembre, principios de agosto. La más tardía es la Monastrell. Da mucha regaliz en boca, da mucha regaliz. La acidez, yo creo que la acidez que tienen todos mis vinos y todas las bodegas de la zona de Useras, en la provincia de Castellón, lo que tienen tenemos un pH muy favorable para mantener la acidez en todos nuestros vinos. Y eso es una característica muy nuestra. Que lo disfruten. Bueno, ya hemos terminado la cata y si quieres comprar mis vinos, quieres adquirir mis vinos y acompañarme en las catas, pues lo que puedes hacer es comprar en tiendas especializadas o en páginas web. Mi página web, pero en las tiendas, todas las tiendas especializadas en vinos tienen su página web. O puedes venir a la bodega y catar conmigo cerca de las viñas. Recibo visitas en la bodega y así comentamos. Normalmente a la cata en vez de 3 son de 4 vinos, y comentamos y cambiamos impresiones y pasamos los vinos juntos. Y alegría, ya está.